Ok, pues bueno, comenzamos nuestra segunda sesión de lenguaje, cultura y poder. Ustedes revisaron el texto de George Yule que está en la plataforma, que realmente complementa e introduce nuestra dimensión del estudio del lenguaje. Atamos muchas cosas de las que más o menos comenzamos a reflexionar la sesión inicial sobre el origen del lenguaje, de las palabras. Quizá más del lenguaje, la parte filosófica quizá la veremos la siguiente sesión cuando revisamos a Berger y Lockman sobre la construcción de la realidad social, pero en esta parte pues simplemente es un gran elemento que nos da como para introducirnos a la parte reflexiva sobre el lenguaje. Es un autor, creo que por lo que pudieron revisar, no es una literatura muy complicada, bastante creo que adecuada, ¿no? Para introducirnos al tema, en la cual nosotros podemos vislumbrar que el fenómeno del lenguaje tanto puede ser complejo, aunque en nuestra práctica cotidiana es algo común en todo lo que señalamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a plantear en esta sesión? Ideas generales sobre el lenguaje como un objeto de estudio, que si bien nosotros nos encontramos en una carrera de ciencias de la comunicación, pues el tema del lenguaje va a estar de lleno o va a estar muy presente en cualquier teoría de la comunicación, siempre y cuando, pues obviamente, encontremos los límites de este objeto. O sea, hay veces que también en la manera en que conceptualizamos las cosas, ya obliga una perspectiva o el alcance en la cual nosotros podamos determinar qué es eso que estamos viendo, observando, analizando. Ninguna teoría nos va a decir todo, sino que están presuponiendo ciertos límites de alcance del objeto que estamos tratando de utilizar. En este sentido, pues vamos a ir conociendo algunas categorías y conceptos relativos al concepto del lenguaje, en las cuales se van a concatenar toda esta visión del origen, la propiedad que tiene, ¿no? A veces con la palabra de la dualidad, la palabra de lo que es la inmanencia del lenguaje en términos de la voluntad personal, de que de alguna manera es algo natural dentro del ser humano tratar de comunicarse o tratar de ejecutar un lenguaje, etcétera, ¿no? Y dentro de esta óptica, pues bueno, lo que ya mencionaba, ¿no? Está dentro de una importancia totalmente conectada con con la parte de la comunicación, ¿no? De buenas a primeras, pues bueno, ya de acuerdo a lo que leyeron, ¿qué han comprendido por lenguaje? ¿Qué idea de lenguaje obtuvieron? Pueden decirme ahorita para ir bosquejando cómo les fue en la lectura. ¿Qué es lenguaje? ¿Qué es lenguaje? Son aquellas acciones ya habladas o organizadas que hace un individuo con otro, que puede ser ya sea en una sociedad o dentro de, pues, en una misma dirección de un individuo con la intención de intercambiar ideas. Acciones entre individuos. Ok, a ver, ¿alguien más? Bueno, es la interacción directa o indirecta de una relación social dentro de una comunidad. Ya, ok, hay palabras ahí interesantes. ¿Alguien más? El ser humano para poder intercambiar informaciones con otro personas. Ok, ahí tenemos varias. Otro término, además de lo social, el término de código. Okay. Vamos a irlos enumerando. Digo, esto no va a salir en la presentación, pero bueno, vamos a ir viendo. Código, por ahí mencionaron la parte social.
acción, interacción. Palabras que más o menos resaltan un poco en su discurso. ¿Qué otra cosa? Natural. Cultural. Cultural, ok. Cultura. Ujú. Ok, ¿qué más? ¿Alguna otra reflexión? También hay la parte de mensaje. Mensaje. Ok. Obviamente está implicando toda esta parte que también había mencionado. Comunicación. Mensaje. Ok. Algo más que hayan tomado como relevante. Símbolos. Bueno, ahí vamos a dejar pendiente ese tema de símbolos, porque es, sí lo vamos a mencionar, tal vez no, pero creo que es una cuestión que ahorita nos haría como un paréntesis en definir qué es los símbolos, ¿no? O qué son los símbolos, ¿no? ¿Con qué se relaciona el lenguaje con la lengua? ¿Por qué es una palabra tan parecida a lenguaje y lengua? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque sin eso no se estructura un lenguaje. Sin la lengua no se estructura un lenguaje. ¿Ok? ¿Qué es una lengua? ¿Qué es una lengua? Una forma de comunicar. ¿Ok? ¿Qué más? Idioma. Ok. La lengua vista como idioma, pues obviamente tiene ahí una característica en la comunicación, ¿no? Sociocultural. Ok, pero ¿qué con respecto de del idioma? O sea, ¿qué sería? ¿Qué se pone? Una ciudad, muchos idiomas para comunicarse con otras personas que no hablan mucho. Ok, ok, ahí hay una parte que vamos a ir luego viendo que se llama la institución social del lenguaje. Una institución la forman personas, se ponen de acuerdo en las metas de esa institución, y si una persona no está de acuerdo, pues no está dentro de esa institución. Dentro del lenguaje también se involucra la dialéctica y la fonética. Bueno, creo que sí está muy bien, pero no sé qué punto. ¿Mencionaste la Dialéctica. dialéctica, o sea, la lógica, No, o ok. sea, como menciona lengua, se me vino en tema, igual, no sé si se llama o no, mal, el del dialecto como tal, y el uso fonético. Muchas veces cambia obviamente, y yo lo veo como en el simple hecho de Latinoamérica, cambia el idioma, bueno, más bien el acento, cierto contexto de las palabras y el significado de ello. Ok, ahí va un poco el término de código, ¿no? Ok. Sí, o sea, hay un acercamiento ahorita por lo que señala de la parte de la expresión, ¿no? En la parte del lenguaje, el idioma, ¿no? Vamos a ver que, bueno, ahorita ya voy a hacer una pausa con todo lo que han mencionado. Obviamente hay diversas explicaciones, diversas formas en que, ahorita voy relatando lo que dice la diapositiva, sino obviamente esto grabado en la plataforma. Creo que no me dio tiempo de subir la sesión inicial, pero luego les compartiré
el vínculo en la plataforma. Pero la cuestión de esto es que jugando un poco con las palabras, ¿no? Lengua, ¿no? Con sacar la lengua, ¿no? La lengua es muy comitante que si en el aparato fonador, ahorita lo que mencionó el compañero es interesante, la parte fonética. Cuando expresamos en el habla, en la forma de comunicarnos, ¿no? Tenemos que apoyar con nuestra lengua, ¿no? Hay sonidos que de alguna manera vocálicos, a veces no necesitan la lengua, pero en gran parte es un órgano que ayuda a generar sonidos, ¿no? E incluso diferenciarlos, ¿no? En la parte fonética, ¿no? Incluso hay, obviamente, palabras que la R y la L, ¿no? Por ejemplo, tienen un apoyo con la lengua, ¿no? De algún modo, pues bueno, esto es como una especie de característica muy particular cuando se habla de la language, ¿no? La lengua, ¿no? En el latino. Y coincide, ¿no? El término del órgano, pero también con la forma de hablar, ¿no? En otros idiomas, pues arbitrariamente puede cambiar esto, pero es interesante ver esta metáfora. Más que nada es una metonimia en términos retóricos, porque la característica de la propia, el aparato bucal, el aparato fonador, ¿no? Pues obviamente permite expresarnos y comunicarnos a nivel de idioma, a nivel de un código muy particular, señalándolo en términos de palabras, ¿no? Y que de alguna manera la cuestión dialectal está implícita en todos los idiomas, ¿no? O sea, un idioma puede tener sus variantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del español de España, pues obviamente tiene sus dialectos, ¿no? El dialecto, que bueno, el vasco ya se aleja mucho más del español, los zetas, ¿no? Hablan de una manera muy particular, retarros, ¿no? O el catalán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienen sus variantes. Incluso por ahí hay series, ¿no? De Netflix en donde que están en catalán y que ya están dobladas al español, pero puedes escucharlas en su idioma original, ¿no? La de Merlí, por ejemplo, creo que estaba en catalán, o también hay otra que estaba, si no te hubiera conocido, creo que hay una, es como de multiversos. Y sí, o sea, puedes escuchar el idioma, ¿no? En su dialecto, ¿no? Y le puedes entender algunas cosas, ¿no? O sea, tampoco es algo extraordinario. De hecho, hay grados en que a veces también hasta el portugués se parece. De hecho, los idiomas que conocemos actualmente latinos, pues obviamente fueron dialectos de latín, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces, se llegaron a componer tanto que tuvieron ya su nivel de lengua, ¿no? De hecho, en algún momento va a poder llegar a suceder cuando hay mucha separación espacial, cultural, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? Si hay colonias en Marte en algún momento, pues van a dejar de hablar muy posiblemente de la misma manera que cuando se hablaba en la Tierra. Entonces, eso tendría esa característica tan interesante, ¿no? La parte como del lenguaje. En esta parte, pues la parte de lengua, ¿no? El latín, pues bueno, tiene que ver mucho con la expresión oral, la expresión hablada, ¿no? En ese sentido, lo interesante de esto es que, a ver, piensen, ahorita me mencionaron varias cosas como de comunicación y la parte como de comunicarnos en términos socialmente, la parte de la cultura. ¿En qué otro sentido hemos escuchado la palabra lenguaje en, no sé, la sociedad? O sea, cuando se habla de lenguaje, un ejemplo. Lenguaje de señas, ¿no? Que ahí no estamos usando la voz, ¿no? Lenguaje corporal. Lenguaje corporal, ¿no? Es una forma de comunicarnos también. ¿En qué otra dimensión han escuchado lenguaje? Lenguaje visual, por ejemplo,
ya sea una composición pictórica hasta llegar incluso incluso al lenguaje audiovisual, ¿no? Por decir algo, el cine, ¿no? ¿Qué otra? Algo diferente a estos ejemplos en donde hayan escuchado lenguaje. Sí, informática. Informática, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, de hecho, la informática, bueno, quien se haya puesto a revisar con curiosidad algunos, yo creo que comandos, ¿no? Cuando uno está programando, ya sea que se metan a MS2 o si están en Linux o en Mac, se meten a la terminal, ¿no? Y luego no pueden instalar un programa que es raro, etcétera, se tienen que meter a la terminal y dar una instrucción. Si en algún momento yo pongo una instrucción errónea, pues me dice error, o me dice otra cosa, o archivo no encontrado, ¿no? Quienes ya sean más curiosos en la parte de la programación, que ahorita pues, está de moda el lenguaje Python, por ejemplo, ¿no? Como lenguaje de programación. Hay otros, ¿no? Como era el AVE, luego el C, luego el Turbo C, ¿no? En algún momento el COBOL, Fortran, no me acuerdo, pero en fin, habían muchos lenguajes. Yo creo que podría ser que haya una especie de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje científico. Los científicos tienen su propia manera de expresarse entre ellos mismos. Okay. Creo que también podría ser como una especie de lenguaje para cada área de computación. Ok, bueno, ahí es interesante esa acepción de lenguaje especializado, dirían algunos, ¿no? Que es una especie de aplicación sintética del término de lenguaje, ¿no? Aquí viene una gran reflexión, ¿no? O sea, de decir, por ahí mencionaron la parte humana, la parte social y cultural, ¿no? Pero es interesante que hasta cierto punto de vista, incluso en los animales también se ha tratado de dimensionar si hay lenguaje de los animales, ¿no? En la parte etológica. Y al igual que el lenguaje de las computadoras, pues bueno, eso puede resultar como ajeno a una condición humana, ¿no? Entonces ahí es donde entra una acepción o una dimensión complicada, porque bueno, bien podemos tener un lenguaje especializado, nos podemos comunicar incluso a base de, bueno, ¿cómo se llama? Con base en un lenguaje de señas o con base en un lenguaje corporal simplemente, ¿no? Pero hay algo interesante en la manera que nosotros hablamos, ¿no? Que de algún modo implica una verificación más específica de lo que queremos decir. Si una persona te hace señas o no sé, era curioso ayer hablar con mi sobrina, y como dicen ahora los chavos, pues bueno, tienen una manera como expresa, ¿no? O no sé cómo es. O el teléfono ahora así, o el corazón creo que lo hacen ahora así, ¿no? Entonces, y de algún modo, pues bueno, uno como adulto, si era esto un teléfono, y o si estabas haciendo así, que es diferente que si lo hacías de una manera, ¿no? No tenemos el código, no lo entendemos, ¿no? O sea, la chaviza frente a la momisa, ¿no? Y dices, pues hay un rasgo en donde yo ya me aparto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de expresiones? Que son divergentes o son tan diferentes que a lo mejor tengo que preguntar qué significa eso. Pero el hecho de preguntar qué significa eso es que yo ya estoy usando un lenguaje como para codificar, el lenguaje verbal, ¿no? Y ese lenguaje verbal es como
comodín, o sea, es la llave para poder interpretar muchas cosas. O por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, a lo mejor pueden, o alguno de ustedes llega a saber un poco de braille, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, pues, raramente podemos entender eso, ¿no? O sea, no tenemos esa práctica, ¿no? Hablando un poco de estas dinámicas de inclusión, ¿no? Olvidadas, ¿no? Que nunca hemos tenido una, así como ahora se fomenta que haya un lenguaje inclusivo, ¿no? Y hablar de una manera, ¿no? Nunca hemos tenido una clase de lenguaje de señas, ¿no? En la primaria o en la secundaria, ¿no? Eso sí es muy discriminatorio en términos de esas minorías, ¿no? ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está esa posibilidad de esas personas que por ciertas condiciones, ¿no? Obviamente ahora está de moda poner de relevancia otros temas, pero ese tipo de minorías, pues bueno, nosotros no lo hemos tenido, pero si lo queremos saber, pues lo buscamos y preguntamos, ¿qué significa eso? ¿No? Ah, bueno, si yo hago cierto tipo de señas, pues puedo entender qué significa, ¿no? Y en este sentido, la lengua verbal es como la parte más, puede sentir, cuando hablamos de lenguas, luego hablamos de nuestra lengua madre, ¿no? O nuestra lengua materna, ¿no? O sea, con la cual nosotros aprendimos, ¿no? A conocer el mundo, y con las palabras, de algún modo hacemos la metáfora como existen palabras y nos comunicamos con palabras, ¿no? Con un enunciado, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Con una forma que trabaja muchas veces español. Pues queremos pensar, cuando hacemos la metáfora del lenguaje de los animales, cuando se están apareando, están comunicando algo, seguramente se están diciendo cosas bonitas, ¿no? Es decir, cuando pensábamos en los pajarillos, ¿no? Están cantando, pero seguramente le están diciendo cosas que solamente ellos entienden, ¿no? Que lo pensamos en palabras para codificarlo. ¿Bien? De hecho, también los sonidos, ¿no? También los Claro, o sea, en nuestro entender lo codificamos, ¿no? Decimos, están buscando pareja o están llamando la atención, pero solamente ellos lo pueden entender. O sea, es como una reacción, ¿no? O sea, que es muy básico. O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? En términos de lenguaje biológico, que también es no consciente, pero está ahí presente, ¿no? Hay veces que nuestros olores nos pueden llamar la atención o no, ¿no? O pueden generarnos repulsión hacia otras zonas, ¿no? Pero obviamente nosotros, en el aspecto biológico, las feromonas que salen luego de la nariz, ¿no? Y las podemos aspirar, pues, obviamente, dice, ay, como que es como muy, muy animal el asunto, ¿no? Pero es una manera en que a lo mejor podemos codificarlo o interpretarlo de muchas maneras, ¿no? Dice, pues me gusta, ¿no? Me gusta esa persona. Pero sabemos que ya por la ciencia pues hay a lo mejor toda una implicación biológica ahí. Y hay muchos elementos que a lo mejor no intencionadamente con el lenguaje de señas a veces podemos entenderlo sin a veces codificarlo, ¿no? Si vemos a una persona así, como que genera una memoria del cuerpo, como que todos lo podemos entender, ¿no? ¿Qué es lo que hacen luego en el coaching? Levanta las manos, siéntete alegre, ¿no? Aplaude, ¿no? Obviamente es una condición corporal con la que emocionalmente el cuerpo se conecta. Sí, o sea, les aseguro que se sienten tristes y levantan las manos de una manera así, como la clásica figura de, así como levantar tu ki. Es una postura que en
en el cuerpo la va a significar como con energía, o sea, está como absorbiendo. Y si se ponen en postura fetal, aunque no estén tristes, se van a poner. De hecho, hay técnicas teatrales, ¿no? De este sobrino de Chekhov. Bueno, hay un método que es memoria del cuerpo, que es una alternativa al método Stanislavski. En donde, por ejemplo, en el método de Stanislavski, pues, estás actuando, tienes que llorar, pues, tienes que matar a tu perrito, a tu abuelita, y puedes llorar, ¿no? Pero a la representación número 100, pues ya no lloras, ¿no? Entonces, lo que dice este método es que ponte en figura así, y memoria del cuerpo. Hay otros recursos, ¿no? Entonces, y hay veces que puedes interpretar un papel así como bien loco, ¿no? Y dices, ahora vas a ser como este sombrero. Y a lo mejor la gente está pensando, ¿quién sabe qué está proyectando? Todo muy bien, pero a lo mejor tu reflejo es como un objeto. Está más o menos, incluso por ahí el Johnny Depp cuando hizo al Jack Sparrow, creo que se inspiró en de los Rolling Stones, ¿no? Un poquito, ¿no? Así como nada más estaba copiando, estaba como bailando, ¿no? Más o menos pasa así, pero lo entiendes. Puedes entender, ¿no? Se siente contento, se siente triste, se siente enojado. Por ahí hubo una que se llamaba Lie to Me, muy famosa, ¿no? Donde una persona podía leer esto, me está mintiendo. O sea, y el lenguaje corporal dice muchas cosas, hay muchas técnicas que ya están muy elaboradas, ¿no? Es que alguien te está mintiendo, míralo a los ojos. O si por ahí hay otra si tienes miedo, pues pon una postura altiva, ¿no? Aunque no, muchas de los abogados dicen, ¿no? Quién sabe, luego no tienen muchos datos, ¿no? Pero para ganar la retórica, se imponen, ¿no? ¿Qué dices? ¿No? Y ¿no? Te da, ¿no? Y hasta te lo crees, ¿no? Te pone a dudar. Pero ese tipo de cosas genera emociones, ¿no? La cuestión es que nuestro lenguaje verbal es lo que codifica. Incluso lo hemos reflexionado desde la clase anterior. O sea, ¿algunos de ustedes han tratado de pensar algo sin palabras en algún momento? O sea, han podido, es más, algo más complejo. Independientemente de que no hablen con nadie, que estén solos, se han puesto a pensar en algún momento de, los siguientes 15 segundos, no voy a pensar en ninguna palabra. ¿Lo han intentado? Sí, pero No se puede. Te llega De hecho, ahí es donde podemos, a partir del lenguaje, encontrar una huella de nuestra evolución. Como seres homínidos que han desarrollado, además de pulgares, secciones en el cerebro, porque les aseguro que si el hecho de no tener lenguaje como que genera ansiedad, como que esa desesperación por intentar decir algo. Más que decir algo, pues el no tener un lenguaje, pues te hace como estar como a la expectativa y agarrarte de un árbol, ¿no? Para darte seguridad, ¿no? Así como un changuito. Y ahí te das cuenta cuál fue el salto precisamente del ser humano frente a otros homínidos, ¿no? El tener lenguaje verbal, tener una palabra. Porque si estás así un rato, estás así como el de los cazafantasmas cuando les dice Gosser a Stan, ¿no? El destructor va a tener la forma en lo primero que piensas. Y pues, pensó en algo inofensivo, pero pensó algo. Y lo que estaban planteando los cazafantasmas, no piensen en nada, piensen en blanco. En el momento te gana. Lenguaje y pensamiento están conectados. O lenguaje verbal todavía, ¿no? Pero toda esta cuestión donde decimos, bueno, ¿qué es el lenguaje? Pues obviamente viene toda esta reflexión que trae el libro. Bueno, es complejo.
¿no? Diría Saussure es heteróclito y multiforme, o sea, tiene muchas formas. Podemos hablar de lenguaje de señas, lenguaje corporal, lenguaje verbal. Podemos hacer alusiones a otras cosas o formas de comunicación como el lenguaje de los animales, el lenguaje de las computadoras, o cosas muy específicas como un lenguaje especializado, ¿no? Donde ya es un subcódigo, donde, o como, es como cuando uno participa en una plática de médicos y pues dice, ¿qué diablos están diciendo? ¿No? Están hablando del cuerpo humano, o hay veces que el médico tiene tan específicas las cosas que cuando las baja al paciente, pues como que tiene que, bueno, es que esto hace eso y esto hace esto. Por ejemplo, usar el celular no es un lenguaje porque Usar hay el... que aprender a usarlo para saber cómo manejarlo. Bueno, es interesante la operatividad tecnológica. O sea, más bien ahí es una buena, yo lo veo como más como una pregunta. Porque si se está hablando del lenguaje de las computadoras, solamente es tecnología. Hay que aprender el lenguaje de la tecnología. Entonces, por ejemplo, un celular es tecnología y también se tiene que aprender a usar ese tipo de lenguaje. Ok. Sí, o sea, hay un código, o sea, por ejemplo, ¿dónde está? O sea, de hecho, bueno, ahí entra un poco ya la parte de los símbolos, donde dices, por lo regular, a lo mejor no un celular, pero sí cualquier tecnología, y lo vemos a lo mejor con nuestras abuelitas, o que a lo mejor no vivieron toda esta parte tan tangible de la tecnología, y entonces ves el televisor y como que está, es más, encuentran un aparato nuevo, como que buscan siempre un botoncito, ¿no? O sea, como, ¿dónde se enciende? Ahí más bien opera el otro tema que es más bien semiótico. Sí tiene que ver con un lenguaje, o sea, no lo niego, o sea, quizá ahí es más bien base para construir también o entender un lenguaje, o sea, sí entiendo, o sea, la interfaz al final puede llegar a ser una especie de lenguaje, ¿no? O sea, la parte táctil, ¿no? Ahí tiene un sentido, ¿no? Aunque como es demasiado intuitivo, pues a lo mejor no se le... Ya es un tema de tesis, tal vez, ¿no? O sea, la interacción de una máquina como lenguaje, eso tendrías que demostrarlo como en por qué y sí, y a lo mejor cuáles serían sus elementos codificables, ¿no? O sea, el acceso a la tecnología, que ahí a lo mejor todo lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y todos los migrantes digitales, ¿no? Profesores de 50 años o 60 años que todavía estaban luego pidiendo trabajos por correo electrónico, ¿no? Pues obviamente se das cuenta que, que están negados o no pueden codificar bien cómo funciona un Classroom o un módulo, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente porque no tenían esa característica de ese habla, ¿no? O sea, no tuvieran esa práctica, ¿no? Vamos a ver esto que nos dice, ¿qué es lo que nos dice Jules sobre el origen del lenguaje? ¿Qué nos dice por ahí? Se desconoce cómo se originó, ¿no? Y que se ha formado varias hipótesis, pero nada concreto hasta estos tiempos. Ok, ¿qué más? A ver, ok. Bueno, continuando con estas hipótesis, recuerdo que menciona que una de ellas es que el lenguaje fue adquirido por intervención divina. Okay. Fue Dios quien nos dio el lenguaje y de eso menciona una parte, parece que es la Biblia. El hombre, él lo presentó al hombre, el universo y todas las cosas, y el hombre empezó a nombrar cada uno. Y otra hipótesis, recuerdo que también era limitar los sonidos de la naturaleza. Es decir, que en algún momento el hombre escuchó, no sé, dos rocas chocar, el agua chocar con algunas rocas, el viento, y empezó a limitar esos sonidos. Pero esa teoría no es como tan aceptada porque no hay sonidos
tan específicos como para invitar. Ok, sí. O sea, la primera, vamos con la primera. Obviamente, quien haya sido curioso en alguna clase de filosofía anteriormente, hay un diálogo de Platón que se llama El Cratilo, en donde precisamente se presupone que pues, realmente el lenguaje pues tiene una esencia natural, o sea, es una postura naturalista, ¿no? Donde de algún modo, más que pensar ahí en un Dios, o sea, se pensaba como en el mundo de las ideas. Entonces, lo único que hacíamos con el lenguaje era aceptar esa condición natural de la palabra, ¿no? O sea, si yo digo perro, había una esencia del perro que se transformó en palabras, así naturalmente, ¿no? Y de hecho la Biblia es muy textual, ¿no? Y Dios nombró a la luz y la luz se hizo presente, ¿no? O sea, como nombrar las cosas, ¿no? Luego nos burlamos de eso, ¿no? Cuando Dios creó la luz, pues Chabelo ya debía 3 meses, ¿no? Pero la cuestión de esto es que la manera en que nombramos las cosas nombra nuestro universo. O sea, ahí somos como los dioses. Pero cuando nos damos cuenta, es que esa palabra yo no la inventé, ya la inventó otra persona. ¿De dónde viene esa palabra? Entonces, de algún modo, en la cosmovisión y la mitología de cualquier religión, obviamente va a presentar a su Dios como obviamente el mejor. Va a presentar es que mi idioma está conectado con él. Incluso ahí viene toda esta aberración, ¿no? De que si dices una oración en cierto orden determinado, esta es la oración poderosa al Espíritu Santo. O con esta oración, Dios sí te oye, ¿no? Entonces, ¿quién sabe quién las escribió? Luego las estampitas, ¿no? O sea, ¿cuál es como esa relación de que tienes que hablarlo, ¿no? En ese orden, ¿no? Y Dios lo va a entender así, ¿no? Entonces, bueno, primero Dios, bueno, pensando en el cristianismo, pues bueno, hay lenguas, ¿no? Que era el arameo, ¿no? Creo que era la lengua del personaje de Jesucristo. De hecho, hay secciones de la Iglesia Católica que consagran en arameo. Por ahí han escuchado de los maronitas, a lo mejor son más famosos por un santo que se llama San Charbel, ¿no? Que es un barbón, un ermitaño, ¿no? Pero ellos creo que consagran en arameo, ¿no? El pan de Cristo, ¿no? Como decir, bueno, este es como el lenguaje, ¿no? La palabra, ¿no? De hecho, hablar de la palabra de Dios es como hablar de lo que da vida, ¿no? O sea, esa metáfora incluso de decir Jesús es verbo, no sustantivo. Este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso denigrar por el lenguaje, ¿no? También es el mismo ese cantante, pues mujeres, ¿no? Entonces, ahorita que está de moda los reels, ¿no? Totalmente la misoginia y, o sea, ¿no? Que luego ya está la contraparte, ¿no? El hombre perfecto. Pero la cuestión es que con palabras, o sea, tenemos la capacidad de nombrar el mundo, pero lo interesante de esto es que, regresando al punto, ¿no? De hablar, ¿no? Del lenguaje, de dónde viene, ¿no? La parte divina, entonces, es decir, a partir de la lengua de Dios yo puedo conocer mejor el mundo, ¿no? Y de algún modo, pues, ciertamente, tiene una consecuencia en que va a sentir mi identidad más fuerte que la de los demás. Es decir, es que Dios me habla a través de esta manera. Pero pues al final pues, son convenciones, ¿no? O sea, había dioses en las lenguas mesoamericanas, había dioses en las lenguas orientales, ¿no? Y no son las mismas, ¿no? Entonces, o era un dios esquizofrénico, ¿no?
o su compañía de cable tergiversaba tanto los códigos que pues obviamente qué coincidente que hablan de diferentes lenguas, ¿no? Y eso pues obviamente pues, ha sido como complejo, ¿no? Es decir, es la lengua madre, ¿no? Lo que se ha tratado de buscar es cuáles serían los sonidos guturales, ¿no? De a veces unos animales, ¿no? Para determinar, bueno, esta es la cuestión. Como bien decía el compañero, la segunda hipótesis, cuando hablamos con onomatopeyas, pues puede ser muy claro cuando decís, ¡ay! Me quemé, ¿no? Pero decir me quemé ya no es parte de la onomatopeya. Bueno, ahí me pone muy peculiar de que están en la mente, ¿no? Cuando dicen en un meme, dice, este imagen se puede escuchar, porque ya lo asociamos con sonidos, imágenes que pueden. O sea, y ya sabemos, ¿no? Ya esta imagen se puede escuchar, y la escuchamos, pero no. Sí, bueno, ahí es más bien una cuestión de mnemotecnia, ¿no? De memoria, ¿no? Que es una asociación entre la imagen y el sonido. O sea, ciertamente, pues, hay toda una discusión precisamente semiótica, ¿no? Porque sí hay memoria auditiva, memoria sonora, también hay memoria así visual, ¿no? Pero hay memoria respecto a todos los sentidos que tenemos, ¿no? Que no son 5, son como 25, creo que más o menos. Por ejemplo, el sentido de gravedad, pues es muy obvio, pero no lo hacemos tan diferente, porque tendremos que viajar a otros planetas para sentir la gravedad diferente, ¿no? Pero es una percepción que también se ancla un poco con la parte del equilibrio, ¿no? El equilibrio es otro sentido, ¿no? Y así hay varios, ¿no? No sé cuánto es el listado, como de 25 22, pero son maneras de percibir el mundo, la realidad, ¿no? Y están aterrizadas hasta cierto punto de vista en cómo organizamos con palabras, ¿no? Las cosas, ¿no? Todo lo que sea nombrable tiene un significado, ¿no? Por lo tanto, tiene un lenguaje, ¿no? Tiene un código, ¿no? Específico, ¿no? Entonces, no sé, en el caso, por ejemplo, de las onomatopeyas, pues, son muy limitantes, ¿no? O sea, no nos comunicamos con ruidos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de cuestiones más complejas como los símbolos, ya incluso estamos hablando de códigos muy particulares, ¿no? O lo entiendes o no lo entiendes, ¿no? Que era en algún momento en la serie Big Bang Theory, Sheldon decía qué significa un calcetín en la puerta, ¿no? Entonces, una corbata, bueno, algo así, ¿no? Que era, ya hasta decía, creo que en inglés, ¿no? Estoy haciendo un análisis semiótico, ¿no? Bueno, un poco pobre en el sentido de la semiótica, ¿no? Pero, porque además es más como norteamericano, ¿no? Tendría que ser pragmático, ¿no? Pero sí, bueno, o sea, al final lo resuelvo, trata de resolverlo, ¿no? El código, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tercera hipótesis por ahí antes de que? El habla está en una especie de mutación en el genoma humano, por eso somos los únicos de momento en poder aplicar el lenguaje de una manera oral. Ok. Nosotros, bueno, estamos hablando en todo el curso evolutivo del hombre, que adaptamos, ¿no? Adaptamos nuestros sonidos y los vamos depurando fonéticamente y los podemos entender. O sea, hay una consideración donde hablamos y hablamos, ¿no? Eso es el principio de el innatismo, ¿no? O sea, tarde o temprano necesitamos hablar. Producimos sonidos. El bebé produce sonidos, aunque no tengan ningún significado. Entonces hay una especie como de adaptación física de acuerdo a nuestras características, tanto cerebrales como tanto fisiológicas, cuando expresamos algo, ¿no? En esa dimensión, pues obviamente hay toda una teoría de la evolución que tiene que ver más que con la evolución en el sentido lamarckista, más en el sentido darwiniano, donde
por adaptación hay gente que puede o no generar sonidos, ¿no? Los neandertales, pues, obviamente, se creían extintos, pero han dicho ahorita que hay genes por ahí, en familias que fueron mezclas, ¿no? Que había compatibilidad. Pero, de algún modo, hay características fisiológicas que nos lo permiten, ¿no? En este sentido. Y que bueno, bueno, aquí yo enuncié más como, más bien especificaciones, ¿no? Pero, la dimensión de la parte fonética, también tenemos sonidos especializados. Si decimos una torta de jabón, decimos no, una tarta de jamón, ¿no? Parece el sonido, pero la manera en pronunciar sí determina, digo, en algunos casos puede diferenciar todo la acción, ¿no? Pero, o por ejemplo, Puede aplicar con los acentos también, ¿no? sí. Bueno, obviamente, esa diferenciación se tuvo que aplicar para, puede no aplicar una palabra en cierto contexto. Claro, o sea, en esa dimensión, por ejemplo, sí se aplicaría en el chino, ¿no? Donde si pronuncias una vocal de determinada manera ya cambias el significado, ¿no? Hay como no sé cuántos acentos, no sé cuántas vocales tienen, pero son muchas. En otros casos, por ejemplo, no sé, bueno, algo más sencillo, ¿no? Si no pronuncias bien una palabra, ¿no? Dices, ¿hacia dónde voy, no? Entonces dices derecho, ¿no? Pero si no te escucha bien el conductor, derecha o derecho, ¿no? Entonces hay veces que luego, por la palabra a la izquierda, pues ya sabes que es, pero como que decir derecho o derecha es como que si no te escucha bien la persona, pues ya te cambió el rumbo, ¿no? Y ya la regaste, ¿no? O perdiste tiempo, ¿no? También diferentes países también tienen diferentes significados de palabras. Sí, de hecho puedes generar malentendidos terribles, ¿no? Como hasta son groserías, ¿no? Por ejemplo, bingo, o sea, aquí en México es un niño que está portando. Sí, como un diablito. Y creo que no me acuerdo qué, no sé si en Argentina significa el miembro masculino. Por ejemplo, en Chile, cancelar significa pagar. Ok. Entonces, yo seguro de descubrir porque trabajaba antes, así una vez me tocó atender a llamado y un chileno que cancelar. Ajá. Yo había entendido de mi español es como pues anular, ¿no? Ajá. Entonces yo tuve que ocupar un sinónimo como anular o negar. Ajá. Para Sí. poder llegar a Sí. entender esa. Sí, son luego esos malentendidos, ¿no? Lo único que sí, bueno, aquí en el norte hay gente como que dice ocupo, ¿no? Sí. O sea, Los alimentos, allá dicen, creo que en Guadalajara y no es tomatillo, ¿no? puede ser, sí, bueno, ahí en los alimentos hay muchas cosas que cambian, ¿no? O sea, las palabras sí determinan mucho, ¿no? No, pues o sea, no sé, la palabra aquí en la ciudad decimos, que bueno, ahí ya se ha popularizado, pero por ejemplo, ir a la panadería por un bizcocho, pues obviamente en otros lugares pues te van a porrear, ¿no? Entonces, ahí hay como cuestiones como muy coyunturales donde el lenguaje pues ahí tiene contexto, ¿no? Aunque aquí más bien la parte es que nosotros podemos, el fruto de esto es que podemos especializar nuestro lenguaje en la pronunciación. Los modismos se hacen en nuestro país, también se puede hacer especializado. Sí, es parte de ello, ¿no? O sea, de algún modo, tenemos esa
esa posibilidad de especializar tanto nuestro lenguaje que, no sé, bueno, por ejemplo, quien haya viajado a la península, a Mérida, por ejemplo, a mí o sea, una vez tomé un taxi, la verdad, le dije mi destino y no es que me estuvo diciendo todo el tiempo. No entendí nada. Solo sé que estaba riéndose el señor y me trataba yo o sea, trataba de, ¿qué está diciendo? O dice algo que hay que venir por acá o no entendí. O sea, y era español, ¿no? O sea, ahí es la pronunciación tan diferente que no. O sea, si me fuera a vivir a Mérida, la verdad es que necesitaría subtítulos o dependería de uno de estos aparatitos para que me estuviera poniendo el título, ¿no? Que tú dices tu frase en tu idioma, por decirlo así, un ejemplo, y el traductor, y tú le pones a qué idioma quieres traducir, y así no tienes que escribirlo, sino el traductor te hace el favor de decirlo sí, de una manera. Sí, bueno, aquí ahí son las propias herramientas las que más o menos determinan que uno pueda adaptarse precisamente al contexto, ¿no? Pero sí de hecho hay todo un estudio, o sea, cuando alguien estudia lingüística, pues hay una materia de fonética para precisamente entender cuál es la pronunciación y sobre todo la pronunciación internacional. Muchas veces se ha generado un mismo código en los diccionarios. De hecho, los diccionarios nos dicen más o menos cómo pronunciar las palabras. Hay como un código, hay unos simbolitos que nos dicen más o menos si es fricativa, es labial, dental, oclusiva, etcétera, y es un código, ¿no? De pronunciación internacional. Nosotros, pues obviamente, pues nos adecuamos al lugar, ¿no? No nos metemos tanto en esta parte, pero sí, ¿no? Y en esta dimensión, pues, es recurrente, o sea, a veces se conecta mucho el estudio del lenguaje con las ciencias cognitivas, precisamente porque si hay personas que luego tienen un golpe, a veces no pronuncian bien las palabras, ¿no? Hay secciones del cerebro que determinan, ¿no? Cómo pronunciar bien, ¿no? Entonces, de hecho, cuando uno va al dentista, ¿no? Y le ponen anestesia, pues, como decía un amigo, hablas como Rocky, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanto adormecimiento que es más como neurocognitivo esta cuestión, ¿no? Además que en la parte de la boca lo estás tratando de pronunciar y causa precisamente ese rasgo, ¿no? Está obviamente de lleno pensar que en esta dimensión del innatismo, ¿no? Es parte evolutiva, o sea, nos tenemos que comunicar. Aquí obviamente el máximo exponente de esta teoría pues fue Chomsky, que confrontó en algún momento a Skinner, al tema de Skinner de que nosotros hablábamos por repetición, por motivación y repetíamos, ¿no? Una parte es cierta porque nosotros repetimos lo que dicen los adultos cuando niños, pero no significa que copiemos todo, sino que podemos articular nuevas palabras con esa base de lenguaje. Entonces dice Chomsky, o sea, tarde o temprano una persona tendría que reorganizar o poder comprender la base del lenguaje para poder comunicarse. Del mismo modo que una persona que no tenga lenguaje trataría de comunicarse o generar sonidos. Y en todo esto, pues bueno, pues hemos estado aquí rodeando temas que tienen que ver con la comunicación. O sea, al final tiene una condición pragmática. El hecho de que tengan esta materia es precisamente porque a ustedes les interesa analizar el fenómeno de comunicación. Puede haber comunicación biológica, física, no sé, entre ordenadores, ¿no? Entre computadoras, ¿no? Pero una de estas dimensiones, pues es precisamente problematizar que el lenguaje
al final viene con toda esta característica de dimensionar la comunicación como de manera secundaria, o sea, como la ciencia lingüística, pues le interesa cuál fue la forma en que uno expresa palabras, generan códigos, pero al final genera indirectamente una visión teórica de la comunicación. Y de aquí vienen escuelas, ¿no? Que se van a ir diversificando, puede ser la gramática transformacional, o el estructuralismo, o la cuestión neurolingüística, ¿no? Ahora que luego de repente, desde hace 20 años se ponía muy de moda la programación neurolingüística, ¿no? De tratar de cambiar tus pensamientos a través de cierta orden de palabras, así que toda esta onda de coaching muy mal entendido, ¿no? O sea, reduciendo la neurolingüística a ese sentido. Pero dentro de todo esto es una parte humana, ¿no? Y aquí vienen dos posturas que dicen el lenguaje solamente puede ser humano, ¿no? Y además dice, y el único lenguaje es el verbal, ¿no? Esa es como que una visión purista, ¿no? Y hay otra visión que dice, o sea, el lenguaje verbal sí fue nuestro primer lenguaje, o el más tangible, que nos ha podido renombrar otras maneras de comunicación a partir de esa imagen y semejanza del lenguaje verbal, ¿no? Porque en el lenguaje verbal se ha estudiado una gramática. Y si dices, si existe otro lenguaje, debe tener una gramática posible. Y ahí es donde luego picamos piedra, porque si nos interesa, por ejemplo, el lenguaje audiovisual, dices, bueno, ¿dónde está el número finito de sonidos en las imágenes, ¿no? O sea, no hay un número finito de fotografías en el mundo, ¿no? Sino que puedes construir miles de cosas con una nueva película, ¿no? Se parecen los planos, sí, pero no opera de la misma manera, porque no es la misma base. Y en el sonido, pues sí es un número finito de sonidos con los cuales articulamos cosas, ¿no? Lo que se llama doble articulación. Vamos con las características. ¿Cuáles son las que recuerdan, ¿no? Las propiedades de la lengua. A ver, ¿cuál? A ver tú. Bueno, yo me llamó mucho la atención una que es la arbitrariedad. Arbitrariedad, ya. Que mencionaba que no tiene mucho sentido cómo se escribe y cómo suena a lo que quiere decir esa palabra. O sea que los nombres son por mera casualidad, no tienen alguna relación. Y eso bueno, esto me trajo un ejemplo de que en la forma de escribirlo, a lo mejor ya había algunos ejemplos con los que podías dar a entender cierto significado. Por ejemplo, mencionaba la palabra inclinado y ponía letras suecas. Y creo que eso podría relacionar a lo mejor con los jeroglíficos, que si bien tú no sabes descifrarlos, entiendes más o menos de qué hablan, lo que quieren dar a entender. O como en el terreno actual, pues el uso de los logos o de los isotipos, que tampoco a lo mejor sabes de qué es esa marca, pero entiendes a qué pertenece, porque, por ejemplo, el logo de Burger King forma las palabras, pero hace también un nombre. Ok. Bueno, ahí es una codificación, ¿no? Pero pongamos que, bueno, ahí en la parte de la cuestión simbólica, pues bueno, hay veces que, sobre todo, vamos a ver que no es tan fácil a lo mejor de entender o concebir lo que es el símbolo, o a diferencia de lo que es un signo, etcétera. Porque al final, sí, o sea, en una palabra escrita, si no entiendes las grafías, como bien decías, en la parte de los jeroglíficos, no puedes entender la correspondencia del significado, ¿no? Al final es como una parte demasiado actual, ¿no? En esa parte. O sea, si no, simplemente serían algo que se le llaman significantes vacíos, ¿no? O sea, no tienen nada adentro, ¿no? Pueden ser una relación de líneas, pero si no hay una correspondencia de un establecimiento arbitrario, decir esas líneas significan algo, vas a pasar de largo, ¿no? El lenguaje, ¿no?
Ok, está la arbitrariedad. ¿Qué más? ¿Qué otro? Se refería a cómo las lenguas en un tiempo se han transmitido lenguas madre o lenguas antiguas a través de las generaciones. Y asimismo estas se iban adaptando también a la necesidad de la actualidad, a tener más maneras de expresarse, más palabras para expresar. Ok, o sea, bueno, una cosa es más bien la tradición es que nosotros podemos dejar como una herencia, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? ¿Qué otra cuestión sería armar, ¿no? Nuevas palabras, ¿no? Que ahí sí es otro principio, pero sí de alguna manera nosotros podemos generar, ¿no? En otros, ¿no? O sea, el compartir el mero hecho de un sistema de signos ya determinado, implícito, a través de nuestra simple habla, ¿no? O sea, nosotros no conocemos la gramática de una manera pura, ¿no? O sea, tenemos que adecuarnos por la práctica a derivar con lógica lo que nos dicen, ¿no? Cuando dicen yo no sabo, es totalmente lógico el asunto, ¿no? Porque supiste decir, separar la partícula de una conjugación verbal regular, ¿no? Y lo aplicaste, ¿no? Pero la convención, volvemos otra vez a la arbitrariedad, ¿no? Te dice, no, pues es que lo correcto sería decir yo no sé, ¿no? Aunque lo lógico sería lo correcto, pero se dice de esta manera, ¿no? Y es incorrecto de la otra, ¿no? Y ahí viene esta parte de corrección. Pero la parte de transmitir, pues obviamente es que además estamos dejando, ¿no? Como una especie de legado, ¿no? En la manera que nos comunicamos. ¿Cuál otra? ¿Qué otra característica? Ajá. Uh-huh. Y había un ejemplo de al contrario de nosotros que no, ahorita nosotros en el presente y otros también. Cosas del pasado, ¿no? O sea, puede ir en unos media hora o no sé, se va a acabar la clase o qué sé yo, y se imaginan ya saliendo, ¿no? O y sí, o sea, efectivamente luego cuando tenemos animales, ¿no? Y un animal hace una travesura, o sea, regañas en el momento, ¿no? Hay veces que los perros después de un rato siguen como que en ese presente, cuando están frente al, no sé, al sillón todo destrozado, y dices, perro malo, ¿no? ¿No? Y en el momento, ¿no? Pero si ya pasaron 2 días y está comiendo el perro y le dices, perro malo, ¿por qué rompiste el...? Va a pensar que lo estás regañando porque está comiendo, ¿no? No va a asociar. En nuestro caso, pues obviamente tenemos una complejidad cuando ya el niño hizo la travesura, se escondió y es consciente, le puedes decir, oye, no, yo vi que le pegaste a tu hermano y eso se debe de hacer, ¿no? Y hay toda una cuestión ya más compleja, ¿no? En el desplazamiento, ¿no? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra por ahí? ¿Qué otra característica? Y aquí no se ven en la diapositiva, que no me tradujo bien el PowerPoint, ¿no? Al iCloud, pero a ver, ¿alguien se acuerda por ahí? ¿Alguna otra? A ver, ya mencionamos transmisión, mencionamos arbitrariedad, desplazamiento, creo que faltan 3, ¿no? ¿O 4? Productividad, ¿cuál sería? Sí. Sí, o sea, con mínimas bases nosotros podemos estructurar nuevas frases, que es lo que hace particularmente a cada uno de nosotros darnos como una especie de personalidad o decir, yo me expreso de esta manera y así como si viéramos en la historia de vida todo lo que hemos pronunciado o hablado o escrito, va a ser totalmente diferente a lo que en la vida de otra persona ha dicho, hablado y escrito. Eso nos hace pensar que con simples estructuras, ¿no?
por parte de la transmisión, ¿no? O transmisión cultural, podemos estructurar una manera específica de comunicar, ¿no? Hay otra que es muy importante como para diferenciarla, como por ejemplo de los animales. Bueno, ¿en qué sentido la razón? Pero bueno, en términos de lenguaje. Porque ahí yo podría decir que es más, puede ser más como desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Pero hay otra por ahí. Ya por ahí la habían mencionado en otro tema, en otra pregunta. Hace ratito. Dualidad, efectivamente. ¿Qué es? Uh-huh. Ok. Un ejemplo, por ejemplo, más concreto en alguna frase. De... Bueno, más bien tiene ahí que ver más con un proceso de complejidad, de lo simple a lo complejo. Tenemos, en realidad la dualidad es la doble articulación. La doble articulación tiene que ver con que yo puedo descomponer una palabra en fonemas. Si yo tengo la palabra perro, es P-E-R-O, ¿no? Pero esas unidades no tienen significado. Pero con esas mismas unidades tiene que ver con la productividad también, porque esa estructura de sonidos fonémicos me permite estructurar otras frases, ¿no? O otras palabras, ¿no? Con los mismos sonidos o parecidos. Entonces, para yo entender el significado, por ejemplo, de gato, yo digo el gato, ¿no? Pero pueden decir el gato, un gato animal, un gato hidráulico, pero si yo digo el gato come croquetas, ya es más específico. Entonces, si bien hay una articulación, ¿no? En donde dices, a partir de los fonemas creo la palabra y de la palabra creo la frase, ¿no? Entonces también ahí hay una condición que implica que yo puedo dimensionar que hay palabras que luego por unidad a veces pueden no usarse, ¿no? Pero cuando yo me comunico ya en un fraseo, ya tiene sentido. Tiene sentido y significado, ¿no? Pero si yo voy seccionando esos elementos, pues ya estoy entendiendo que hay niveles, ¿no? Entonces es doble articulado, o sea, articuladamente doble. Cosa interesante que en el cine no se puede. Porque dices, ¿cuál es la unidad mínima de una película? Es la toma, la secuencia, y dices, ahí es donde es punto clave. Por eso hay que entender muy bien esta parte gramática cuando quieran analizar otro tipo de lenguajes complejos que no sean verbales. Hay otra que no se menciona, creo que con el ejemplo de un trenecito, no sé si por ahí viene aquí. Es ay, tiene un nombre, pero a ver si se acuerdan por ahí. Ah, ya me acuerdo. Pero bueno, no sé si por ahí está, o no sé si estaba por ahí en este texto. Digo, este texto menciona algunas, ¿no? Hay más. De hecho, hay como 20 características, ¿no? Pero aquí menciona las principales, ¿no? Hay una que es la linealidad. Nadie de nosotros no puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. No puedes pensar en dos palabras al mismo tiempo. No puedes tener dos palabras superpuestas, así como en canon, o como en la música que solapas dos sonidos al mismo tiempo, no puede funcionar así. Si dices, el perro come croquetas, le tienes que dar un espacio y tiempo a él, luego al perro, luego come. No puedes decir, ni siquiera se puede pronunciar perro y croquetas al mismo tiempo, ¿no? Entonces,
tienes que ser como un trenecito, ¿no? O sea, la palabra tiene este carácter de linealidad. Eso ya lo mencionaba Saussure, pero pues bueno, están entre estas características, ¿no? Bueno, así como colofón, pues bueno, toda esta parte tiene toda esta reflexión, ¿no? Entre los diálogos de Platón, ya les mencionaba esta parte del Crátido, ¿no? Donde está Hermógenes y Crátido, le menciona estas dos posturas, que al final Aristóteles se va a ir con la parte de la convención, y el Cratilo se va a la parte natural, que es la que apoya de algún modo Sócrates, de algún modo, ¿no? Que bueno, dice la esencia, lo que da vida a las palabras son las ideas, ¿no? Aristóteles pues se va por esta convención arbitraria, usa la lógica, ¿no? Tiene esta dimensión dialéctica, ¿no? Donde se aterriza a través de la relación entre palabras, ¿no? Y pues bueno, al final, cuando se ve toda esta dimensión del lenguaje, pues se ha utilizado para los análisis filológicos del origen del lenguaje, muchas veces en los textos divinos, como eran las fuentes de reflexión o qué quería significar la Biblia, los textos sagrados. Y durante la Edad Media, pues se manifestaron o se realizaron estas disciplinas del trivium, que era la lógica, la retórica y la gramática, como disciplinas del lenguaje, ¿no? Y que bueno, existía un cuatrivium que tenía que ver con la aritmética, la matemática y otras dos disciplinas. Y al final llegamos a toda esta reflexión, ¿no? Así, pensamiento y lenguaje pues es una dualidad. A veces se llegó a plantear en algunas teorías cuál fue primero. Vygotsky dice pues están al mismo tiempo, ¿no? Toda la parte de los psicólogos por ahí se vislumbra por ahí. Piaget también viene por ahí también en esa dimensión. Y hay personajes que, pues bueno, ahí van a ser claros, sobre todo para el estudio, como Ferdinand de Saussure. Hablaremos de un poquito dentro de 2 sesiones, ¿no? Que tiene que ver con toda esta dimensión de lenguaje estructurado, los términos ya más analíticos de lengua, habla y lenguaje. Y otro tema que, pues bueno, es como materia pendiente pues, para ustedes, para su formación, es que pues aquí vamos a profundizar más como la parte social en esta asignatura, aunque de algún modo el lenguaje pues se vincula mucho con la psicología, con las áreas cognitivas, con la biología, con la matemática, con la antropología, y de algún modo pues es como una embarrada aquí, pero nada más una embarrada de lo social, ¿no? Entonces, toda esa parte científica dura, pues como que se perdió con el nuevo plan de estudios. Y pues bueno, hay que pensar toda esta parte del lenguaje. La primera parte que vimos de esta sesión, pues es ver la metáfora o la metonimia de la lengua, ¿no? Como la parte exponadora, que a su vez el lenguaje verbal es metáfora de entender cualquier tipo de lenguaje, que podemos interpretar los orígenes, no hay ninguno claro, no hay ninguno determinante, aunque a veces la más aceptada cuestión tiene que ver con la parte evolutiva, ¿no? Como que de algún modo el texto como que al final privilegia toda esta parte más científica. Y pues bueno, tu estudio analítico puede variar, pero el objeto de estudio ha sido constantemente estudiado a lo largo de la historia occidental. O sea, siempre ha sido un tema de interés. Al principio, pues, se dimensionaba pues, como en la manera de expresarse, en la manera de la escritura sobre todo, pero ahora se hace complejo en el sentido de que hay muchas formas de expresarnos, ¿no? Que desde algún punto de vista pues hace sinergia, ¿no? Desde cierto punto de vista, pues bueno, la parte de nuestro lenguaje en términos de cultura, ¿no? Privilegiamos muchas veces nosotros el lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito tuvo una ruptura frente al lenguaje verbal donde podíamos comunicarnos hacia el futuro con las personas. En el grado 0 de la escritura de Roland Barthes se especifica que la lengua escrita es una especie de revolución ante lo que solamente se decía verbalmente. Hace, no sé, no sé en qué charlas tuve hace algunas semanas
con algunos colegas y que tiene que ver con, actualmente, no sé si han escuchado por ahí que están recibiendo los libros de Roald Dahl. ¿O no se ubican quién es el autor Roald Dahl? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Un escritor de literatura infantil del siglo XX, es de los más importantes. ¿No? No puede ser. Seguramente conocen sus personajes, es lo más extraño. Al menos dos películas de Tim Burton han tocado sus personajes, ¿no? No, al menos las ha producido, ¿no? Pero sí, Willy Wonka es uno de ellos, ¿no? Timmy el durazno gigante, Matilda es otro libro de Roald Dahl, ¿no? Ojo con ellos, son literatura contemporánea, ¿no? Hay otros libros que no son tan conocidos, pero bueno, en general, ahorita hay una polémica porque están reescribiendo sus libros en función de que las palabras no sean tan hirientes, ¿no? Por la cancelación, ¿no? De que ya no se puede decir gordo, por ejemplo, ¿no? Ya no se puede decir de alguna manera algunas palabras, ¿no? Porque puede ser lacerante, toda esta época de la cancelación. Pero es interesante porque la lengua verbal, los relatos, antes de que existiera la escritura, pues eran orales y cambiaban dependiendo quién fuera el declamador, el orador, y iban evolucionando. De manera escrita se fijaban, ¿no? O sea, como que así es, ¿no? El Quijote, si lo lees actualmente desde la época en que se escribió, pues va a tener mucha complicación para entenderlo en términos del contexto de las palabras. Y lo mismo, pues hay que entender, ¿no? Que los libros que se escriben, ¿no? De los libros clásicos, de hecho, en algún momento, el mismo Roald Dahl, cuando le decían de los Oompa Loompas, que venían estos de África, ¿no? Entonces, pues sí tenía connotaciones muy negativas, ¿no? Alguien le hizo la corrección y pues, y en vez de ser morenos, creo que los dijo que eran verdes, ¿no? O les cambia el color, ¿no? En esa dimensión como que el mismo autor hace la corrección, pero cuando otra persona lo hace, pues, bueno, hay que entender que esa, o Rudyard Kipling, ¿no? Era toda esta idea del buen salvaje todavía. Incluso Peter Pan, cuando habla de los indios, indios del norte de Norteamérica, ¿no? De Tiger Lily, habla de los indígenas buena onda, ¿no? Pero de algún modo está implicando valores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la escritura? Pues es que pues difícilmente se puede como cambiar esta parte de contexto, ¿no? Entonces, pero es interesante porque en la escritura ahora que se está modificando en este tipo de obras, lean las notas, ¿no? Una noticia de esta semana, que están tratando de actualizar como esa oralidad, ¿no? ¿A quién se lo vas a decir? A una persona que es sensible, ¿no? O sea, es como, no sé, o sea, si quisieras, no, o sea, hay como obras que son para un público diferente, en un contexto diferente, y lo quieres adaptar, ¿no? Entonces ahí es donde viene la complejidad actual, ¿no? De la literatura. Bueno, el problema es que ya la mayor parte de gente no lee, ¿no? No puedes pedir mucho, ¿no? Ahora tiene más presencia una serie de Netflix que un libro, ¿no? El libro es imaginación. Y entonces, comunicar la imaginación de una persona a otra persona, pues, siempre fue como un gran reto, ¿no? En la historia de la humanidad, que lo aceptara otra persona, que pues, de algún modo fue una alteridad con las palabras, ¿no? Esa parte del desplazamiento, ¿no? De poder decir cosas que no estuvieran aquí presentes. Pero cierro un poco con esta reflexión porque ahorita que estaba revisando en las fuentes, pues Roland Barthes es otro de los autores
importantes, ¿no? Dentro de este tipo de reflexiones lingüísticas, o translingüísticas o semióticas, pero va a estar ahí, ¿no? Platón, pues obviamente, pues, van a haber muchas obras que refieran al lenguaje, ¿no? Ahí puede ser el mismo Crátido, ¿no? O, entre otras obras, ¿no? También el Tetetes habla de otras cosas más filosóficas, pero a veces toca el tema, ¿no? Y de Saussure, pues el curso de lingüística general, que si bien a veces no nos da tiempo de revisarlo con calma, ¿no? Dentro del curso, pues sí sería bueno que en algún momento consideraran incluso la compra de ese libro para tenerlo como de consulta. Y obviamente, pues bueno, haciendo esta revisión del texto que hemos de haber revisado para el día de hoy. Ahí en la plataforma, pues está una pregunta. Ahorita tengo que actualizar las fechas porque creo que por ahí todavía no aparecen los del siguiente 15 días, pero van a revisar el texto de Berger y Lockman, que es este texto que nos habla de la construcción social de la realidad. Por lo demás, pues bueno, pues les agradezco mucho la asistencia. De todas maneras, estamos en contacto. Cualquier cosa, pues bueno, por ahí creo que todavía hubo cambios o ingresos, ¿no? Al salón. Si quieren, ahorita lo checamos, ya fue off the record, ¿no? Pero pues bueno, terminamos nuestra segunda sesión. Les agradezco y pues bueno, termino.